Hola, soy Bernardo. Esto es Beta Academy, tu academia para aprender a construir software. En esta clase aprenderemos sobre estructuras de repetición y veremos cómo funcionan los ciclos y las iteraciones en programación con el uso de la instrucción mientras. Comencemos revisando un ejemplo del cálculo del promedio de notas. En este ejemplo, crearemos un algoritmo que permite calcular el promedio de dos notas. Estas dos notas van a ser ingresadas por el usuario a través del teclado. Lo primero que haremos es utilizar la función escribir para desplegar al usuario un mensaje indicando la nota que debe ingresar. Luego, con la instrucción leer, permitiremos que el usuario ingrese un valor y lo asigne a la variable nota1. Repetimos estas dos instrucciones para permitir que ingrese la segunda nota. Cambiamos el número en el mensaje y el nombre de la variable. A continuación, en la variable suma realizaremos la suma de la nota 1 y la nota 2, para luego calcular el promedio, dividiendo el valor de la variable suma en 2. Luego, desplegaremos al usuario un mensaje con el resultado del promedio de las dos notas, utilizando nuevamente la función escribir y mostrando el mensaje el promedio es y luego el valor de la variable promedio. Finalmente, grabamos nuestro algoritmo y lo ejecutamos. Al ejecutarse el programa, el usuario podrá ingresar las dos notas y el sistema calculará el promedio. Veamos la ejecución. Agrandamos un poco la ventana de ejecución. Ingresamos la primera nota, un 7, ingresamos la segunda nota que es un 6 y nos calcula el promedio 6,5. Ahora vamos a modificar el programa para que acepte el ingreso de 5 notas. Para eso vamos a agregar las mismas instrucciones escribir y leer 3 veces más, modificando el número de la nota en los mensajes y el nombre de la variable en la instrucción leer. También vamos a modificar el cálculo para que sume las 5 notas y ahora el promedio también será sobre 5 notas. Cambiamos el nombre del programa, grabamos y ejecutamos. Ingresamos las 5 notas y ahora vemos que el programa hace el cálculo del promedio sobre estas 5 notas. Ahora se nos plantea otro problema, que es ingresar 10 notas. Lo que vamos a hacer es volver a repetir 5 veces más las mismas instrucciones, escribir y leer, modificando el número en el mensaje y el nombre de la variable en la instrucción leer. También vamos a modificar la suma, para que ahora sume las 10 variables en vez de las 5 variables. Modificamos el nombre de las variables y por último modificamos también el cálculo del promedio, que ahora será sobre 10 notas. Ejecutamos, ingresamos las 10 notas y vemos cómo el programa ahora hace el cálculo sobre estas 10 notas. Como verán, tanto si ingresamos 2 notas, 5 notas o 10 notas, las instrucciones son las mismas. La única diferencia es que un conjunto de instrucciones, que en este caso es la instrucción escribir y leer, se repiten tantas veces como lo necesitemos. Imaginen ahora que necesitamos calcular el promedio de 100 notas. El programa tendría muchas líneas de código repetidas, lo que haría difícil de leer y mantener el programa. Bueno, para evitar esta repetición de instrucciones es que aparecen las estructuras de repetición que veremos a continuación. Veamos ahora cómo podemos hacer que una instrucción se ejecute varias veces sin tener que escribirla una y otra vez. La estructura de repetición mientras permite repetir un bloque de instrucciones siempre que una condición sea verdadera. Su sintaxis es la siguiente. Primero se escribe la palabra mientras. Luego se escribe la condición que se evaluará para decidir si se ejecuta o no el bloque de instrucciones. Luego se escribe la palabra hacer y a continuación el bloque de instrucciones que se quiere repetir. Y se termina con la palabra fin mientras, que indica el fin del bloque de instrucciones. Es importante aprender que tenemos que incluir alguna instrucción para poder finalizar las repeticiones. Si no incluimos alguna instrucción que haga falsa la condición,
el ciclo de repetición será infinito, es decir, nunca terminará, y el algoritmo quedará en un loop. Veamos ahora el primer uso que damos a la estructura mientras, que son los algoritmos para contar. Ahora vamos a analizar cómo usar la estructura mientras como un contador, algo muy útil para manejar tareas repetitivas que requieren seguimiento de pasos o iteraciones. La estructura básica comienza con la inicialización del contador. Esto implica asignar un valor inicial a una variable que usaremos para contar. Después, definimos la condición dentro del mientras. Por ejemplo, podríamos usar contador menor o igual que algún valor, donde el ciclo continuará ejecutándose mientras esta condición sea verdadera. Dentro del bloque de instrucciones incluimos las tareas que queremos repetir. Por ejemplo, podríamos imprimir el valor del contador en pantalla o realizar algún cálculo. Finalmente, es importante asegurarnos de incrementar el valor del contador en cada iteración, como por ejemplo, contador es igual a contador más 1. Esto evita que el ciclo sea infinito y permite que el programa avance hacia su finalización. Cuando la condición deja de cumplirse, el ciclo termina. Veamos ahora un ejemplo. Implementaremos un programa que permita mostrar por pantalla los números del 1 al 10. Usaremos la variable contador que vamos a inicializar en 1. Luego incluimos un ciclo mientras, que hará las 10 iteraciones a través de la condición contador es menor o igual que 10. En el bloque de instrucciones a repetir, incluimos la llamada a la instrucción escribir para mostrar el valor de la variable contador. Y además incrementamos en 1 el valor de la variable contador. Ahora vamos a agregar algunos comentarios a nuestros programas. Estos son muy útiles para la mantención futura de nuestros programas. Comentamos la instrucción que inicializa y también comentamos la instrucción que incrementa el contador. Esta instrucción es muy importante porque será la que hará finalizar el ciclo cuando el valor de la variable haga falsa la condición, que en nuestro caso sucederá cuando el valor de la variable contador sea mayor a 10. Una vez escritos los comentarios, grabamos nuestro programa y lo ejecutamos. Automáticamente, una vez que lo ejecutamos, el programa mostrará los números del 1 al 10, como pueden apreciar en la ventana de ejecución. Se muestran los números del 1 al 10. Ahora se nos pide mostrar los números del 1 al 15. El único cambio que haremos en nuestro programa es modificar la condición y volvemos a ejecutar. Como verán, con ese simple cambio, ahora se están mostrando los números del 1 al 15. Veamos ahora otro uso que damos a la estructura mientras, que son los algoritmos para acumular. La estructura mientras la podemos usar para acumular valores, una técnica clave en muchos problemas de programación. La idea es sencilla pero poderosa. Seguimos un proceso similar al del uso de contadores, pero aquí introducimos un acumulador. Primero, inicializamos dos variables, el contador, que nos ayudará a controlar cuántas veces se repite el ciclo, y el acumulador, que almacenará la suma o el total acumulado durante las iteraciones. Por ejemplo, podemos establecer el contador en 1 y el acumulador en 0. A continuación, dentro del mientras verificamos si el contador cumple la condición, como por ejemplo, contador es menor a algún valor. Si la condición es verdadera, el ciclo se ejecuta su bloque de instrucciones. Dentro del bloque de instrucciones agregamos el valor correspondiente al acumulador. Por ejemplo, al acumulador le asignamos el valor actual del acumulador y le sumamos algún valor en cada iteración. Finalmente, incrementamos el contador para avanzar hacia la condición de término. Cuando el contador supera el valor especificado, el ciclo finaliza, dejando el acumulador con el total deseado. Este enfoque es ideal para problemas que requieren calcular totales, promedios o realizar sumas acumulativas de datos en un rango o en un conjunto de valores. Veamos ahora un ejemplo. Crearemos el programa que permite sumar los números del 1 al 10. Comenzamos inicializando la variable llamada contador en el valor 1.
Esta será la variable de control que usaremos para controlar las iteraciones en nuestro programa. Luego, a la variable suma la inicializamos con el valor 0. Esta será la variable que utilizaremos para ir acumulando la suma de los números del 1 al 10. A continuación, escribimos nuestra instrucción mientras, con la condición contador menor o igual que 10. Y dentro del bloque de instrucciones, a la variable suma le asignamos el valor actual de la variable suma más el valor de la variable contador. De esta forma iremos acumulando la suma de los números del 1 al 10. Finalmente, incrementamos nuestra variable contador en 1 para que la condición se haga falso cuando la variable tenga un valor mayor a 10. Finalmente, escribimos el resultado de la suma utilizando la instrucción escribir. Con el mensaje la suma es, coma, y la variable suma. Guardamos nuestro programa y ejecutamos. Y veremos cómo automáticamente el programa nos muestra el valor 55, que corresponde a la suma de los números del 1 al 10. Si ahora nos piden que sumemos los números del 1 al 100, el único cambio que tenemos que hacer es en la condición. Ejecutamos y el programa automáticamente nos muestra el valor 5050, que corresponde a la suma de los números del 1 al 100. Veamos ahora cómo podríamos calcular el promedio de notas usando el ciclo mientras. Ahora vamos a crear el programa que nos permite calcular el promedio de notas. Comenzamos con la variable contador, la cual inicializamos en el valor 1. Luego definimos la variable máximo notas, la inicializamos en el valor 2. Esta variable nos indicará cuál es la máxima cantidad de notas que podremos ingresar. Luego nuestra variable acumulativa llamada suma la inicializamos en el valor 0. Y en nuestro ciclo mientras, la condición que permitirá repetir las instrucciones será contador menor o igual que el valor de la variable máximo notas. En el bloque de instrucciones escribimos un mensaje al usuario para indicar cuál es la nota que debe ingresar. Y a continuación usamos la instrucción leer para permitir al usuario ingresar el valor de cada nota. También incrementamos el valor de la variable suma adicionándole el valor de la nota ingresada por el usuario. Y finalmente, la variable contador la incrementamos en el valor 1. Una vez terminado el ciclo mientras, calculamos el promedio, el cual será la suma dividido por la variable máximo notas. Y finalmente, dejamos al usuario un mensaje indicando el promedio calculado. Una vez terminado de escribir nuestro programa, lo grabamos y lo ejecutamos. El sistema automáticamente despliega el mensaje ingrese la nota 1. Ingresamos la nota 1, la nota 2 y vemos cómo el programa calcula el promedio de las dos notas. Ahora modificaremos el programa para que permita ingresar 5 notas. Modificamos el valor de la variable máximo notas y ejecutamos nuestro programa. En la ventana de ejecución, el sistema nos irá pidiendo que ingresemos cada una de las notas. Ingresamos la nota 1, 2, 3, 4, 5 y el programa nos calcula el promedio de las 5 notas. Y por último, recordemos algunos beneficios de usar la estructura mientras. En primer lugar, simplificamos el manejo de tareas repetitivas, reduciendo el código redundante, lo que mejora la claridad del algoritmo. Y esto a su vez permite que los algoritmos sean más flexibles adaptándose a diferentes escenarios. Y resumiendo la sesión de hoy, la instrucción mientras es una herramienta fundamental en programación porque permite repetir un bloque de instrucciones siempre que una condición sea verdadera. Lo interesante de esta estructura es que evalúa la condición al inicio de cada iteración, asegurándose de que el bloque solo se ejecute mientras la condición se cumpla. Esto significa que el control del flujo se mantiene dinámico y eficiente, adaptándose en tiempo real según los valores de las variables.
La instrucción mientras es una de las herramientas más prácticas en programación cuando queremos contar valores. Con ella podemos inicializar un contador, establecer una condición que determine el límite del contador y dentro del ciclo incrementar el contador en cada iteración. Este patrón se utiliza ampliamente para llevar un seguimiento de repeticiones o para realizar tareas un número específico de veces. Es una forma limpia y eficiente de manejar conteos en nuestros algoritmos. Y por último, aprendimos que la instrucción mientras la podemos usar para acumular valores. Por ejemplo, podemos sumar una serie de números para obtener un total o calcular un promedio. Esto se logra repitiendo una acción específica, como sumar un valor al acumulador hasta que se cumpla una condición que detenga el ciclo. Espero que este contenido les haya sido de gran ayuda. No olviden dejar su comentario con alguna duda o consulta. En Beta Academy estaremos encantados de responder todos sus comentarios. Recuerden suscribirse al canal. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima sesión.